Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de M aquí, de los jóvenes adultos de la IBI, de hoy, 14 de febrero del 2020, donde celebramos el amor y la amistad en nuestro país, gran parte, ¿verdad?, del mundo. Entonces, hoy tenemos con nosotros al pastor Joan Veloz, tenemos a Michelle Veloz, los Veloces, que van a estar con nosotros compartiendo. Gracias, Joan y Michelle, por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Estamos aquí velozmente. Excelente. Un privilegio estar con ustedes aquí esta noche y un gozo poder compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida en estos años de matrimonio. De verdad que sí. Amén. Estén preparados, que aquí cualquier pregunta puede salir. Sí, yo me puse el chaleco antibala abajo y traje mi Biblia aquí, cualquier cosa. Que hay un chivo por ahí que uno busca y responde cualquier cosita. Yo no. Claro. Entonces, bueno, como habíamos hablado, la idea es poder conocer un poco más, entrevistarle. Así que yo voy a empezar haciendo algunas preguntas para iniciar la conversación y después vemos como los jóvenes, las preguntas que ellos tienen. Primero que nada, Joan y Michelle, ¿cómo conocieron al Señor? ¿Quién responde primero? Tú sabes, tú eres el jefe y Bueno, ella la jefa. Bueno, yo voy a empezar yo. Porque al final, mi testimonio de cómo yo conozco al Señor depende mucho también, en cierto sentido, de Michelle. Yo conocí a Michelle, voy a empezar por ahí, porque eso también me trae a cómo yo conocí al Señor. Yo conocí a Michelle en la universidad y en ese tiempo ya ella era creyente. Ella me atrajo, pero como yo sabía que ella era creyente, yo no me acercaba mucho a ella. Yo tenía unos primos que venían a la IBI juntamente con ella, que antes de yo ser creyente, eran mis hermanos de calle. Nosotros éramos callejeros. Yo tuve una etapa de mi vida, años atrás, donde yo era de mucha calle. De los 15 a los 20 años yo anduve mucho. Y uno de esos primos, que siempre estuvo conmigo, se convierte. Y él, la verdad que Dios es una obra transformadora y maravillosa en su vida, que fue como cuando tú volteas una media, como que algo que cambia radicalmente. Y ese cambio radical a mí me impactó. Y yo vine con él a la iglesia un día. Recuerdo que fue el 1 de mayo del año 2005. Vine a la iglesia. Sabía que Michelle venía a la iglesia ya, pero ella no vino ese día. Y recuerdo que ese día el pastor Miguel hizo algo que él nunca había hecho, que lo hizo hace 2 semanas atrás, que fue que abrió el micrófono para que la gente confesara, pidiera perdón y demás. Y cuando yo veo que él hace eso, yo dije, esta gente tan loca, ¿qué es esto? De que gente pasando adelante, pidiendo perdón, llorando. Yo, no, ¿y qué es esto? Y salí huyendo de aquí, más no quería saber nada de la iglesia. Yo dije, esta gente, lo que son locos, son unos fariseos. Pero un mes más tarde, el Señor venía inquietándome ya, y ya las cosas que yo hacía no me llenaban. Yo salía y me sentía como vacío, me sentía sucio. Y recuerdo que yo le dije a ese primo, hermano, yo quiero volver a la iglesia otra vez contigo. Y recuerdo que ese fue un 26 de junio. Y ese día el pastor Héctor estaba predicando, y él estaba predicando de Mateo 6, verso 56, todo el verso 6, especialmente el verso 40 hasta el final, que cuando Cristo está compartiendo con una gran multitud y está diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino de los cielos. Y luego la gente como que se empezó a ir, y cuando él se voltea a los discípulos le dice, ¿ustedes se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dice las palabras que a mí me tocaron y que me marcaron, cuando Pedro le dice, Señor, ¿y a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y recuerdo que ese día yo pensaba en mi corazón y decía, Señor, ¿y yo a dónde voy a ir? Al final, nada de lo que yo pueda hacer en el mundo satisface el corazón. Por más cosas que yo hacía, siempre había como ese vacío, ese llegar a la casa y encontrar que todo era lo mismo. Y pensaba en ese momento, Señor, yo no tengo a dónde ir, solamente te tengo a ti. Y recuerdo que el pastor Héctor, que si soy honesto, no recuerdo cuando él en una de sus predicaciones ha hecho llamado a conversión. Recuerdo que ese domingo hizo un llamado. Pero no lo hizo como lo hace el pastor Miguel, que dice, pónganse de pie, sino que lo dice, si tú quieres recibir a Cristo, yo quiero orar contigo. Y sentado ahí, él hizo la oración. Probablemente si él dice, pónganse de pie, probablemente yo no me hubiera parado, por vergüenza y demás. Pero ahí lloré, y al salir de ahí conversé con ese primo, me dijo, ¿qué te pareció el mensaje? Yo le dije, me encantó, hice la oración, y él me dijo ahí en ese momento, tú sabes que si tú hiciste la oración genuinamente, hoy tú eres un hijo de Dios. Yo recuerdo que en ese momento me pasó una película por la mente, como de todas las cosas que yo había hecho.
Y empecé a llorar, llora. Y recuerdo que ese día yo sentí que yo era perdonado y que Cristo era mi Señor. Y desde ahí todo cambió. Y mi vida fue totalmente radical, a un cambio totalmente radical, donde yo me alejé de todo lo que yo hacía. Recuerdo que le escribía a amigos que eran mis hermanos, le escribía y le decía, hermanos, yo he recibido a Cristo, yo quiero caminar de una manera diferente. Por esa razón yo decido alejarme de la vida que yo llevaba y quiero servirle. Y así conocí al Señor y así comencé a servirle, a caminar con Él y poder ahora ministrar a otros por lo que yo pude vivir y aprender. Amén, gloria a Dios. Michelle. Bueno, por la gracia de Dios, yo tuve el privilegio de criarme en un hogar cristiano. Si bien es cierto que yo no tuve una vida desenfrenada, no deja de ser que tenía un corazón muy rebelde, hacía mi voluntad, un temperamento bastante fuerte, y así viví toda mi adolescencia, hasta que llegó el tiempo de salir del colegio y venir a la universidad. Para los que no lo saben, yo vengo de San Juan, de la Maguana, el pueblo más bello que hay en el sur. Sanjuanera. 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 Entonces, ahí salgo de las alas de mis padres, salgo de mi hogar por primera vez y me veo aquí en Santo Domingo, en la capital, sola. Entonces, ahí, comienzo mi caminar con el Señor, sintiéndome sola, haciéndome preguntas existenciales, de cuál era mi propósito, de cómo estaba viviendo, de qué pasaría si yo parto, si yo muero. Y entonces, comencé a venir a la iglesia nuevamente. Yo lo había hecho toda la vida. Y comienzo a caminar con Cristo y a vivir el Evangelio. Así. Yo sé que... Si tú, perdón que te interrumpa. Bueno, yo puedo hacer eso, ¿no? Claro, tú Yo te eres puedo el invitado, interrumpir, yo lo que tú soy quieras. claro. ¿Quieres que te traigamos las galletitas que dan ahí de ahora? Bueno, no te las malas galletitas y un juguito, cosita. Tú sabes que si te das cuenta, Michelle y yo tenemos un testimonio como diferentes. Bueno, yo vengo del mundo y ella vivió en un hogar cristiano, pero ambos en un momento de nuestra vida fuimos intersectados por Cristo. Y el hogar cristiano no le iba a salvar si ella no se arrepentía y conocía verdaderamente a Cristo. Y yo necesitaba a Cristo por la forma perdida que estaba viviendo. Entonces, tenemos testimonio diferente, pero vemos cómo Dios ha usado esas cosas para acercarnos a Él y acercarnos mutuamente. Y debo reconocer que al vivir todo ese tiempo en un hogar cristiano, yo aprendí el lenguaje, aprendí el comportamiento y aprendí a cómo agradar a mis padres y ganar su favor, aún teniendo un corazón muy rebelde. Justamente la semana pasada hablábamos en la reunión de jóvenes adultos de que hay personas que piensan que una conversión tiene que ser dramática para que sea conversión. Pero realmente todas las conversiones son dramáticas porque todos éramos enemigos de Dios. O sea que no importa dónde vengamos, el trasfondo fue dramático lo que Dios hizo en tu vida, fue dramático lo que Dios hizo en tu vida y hizo en la mía. Háblenos un poco de las responsabilidades que usted tiene. Yo sé que tú, aparte de ser pastor en la iglesia, trabajas en el mundo de los negocios. Me gustaría escuchar qué responsabilidades tienes en la iglesia, qué haces en los negocios, igual tú, Michelle, ¿a qué te dedicas? Bueno, en mi caso, yo empezando por la iglesia. Yo tengo el privilegio de ser pastor de la IBI. Yo tengo la responsabilidad de lo que es el cuidado de lo que son los grupos pequeños de la iglesia. Yo tengo la responsabilidad de cuidar esos grupos, trazar la visión de lo que son los grupos pequeños. Y además estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con lo que es la membresía de la iglesia, lo que es el proceso de membresía y algunas dependencias que tienen que ver con eso, con la membresía, incluyendo lo que estamos haciendo ahora de conectividad y demás. Todo eso recae sobre mi pastorado. Además, doy consejerías y todo lo que se requiera a nivel de servicio en la iglesia. Pero además, como tú mencionabas, yo tengo una empresa que vende productos médicos. Entonces, yo estoy en el ministerio de una manera bivocacional. Pero a nivel de intensidad, yo puedo decir que yo estoy a tiempo completo. Porque yo en mi trabajo hago muchas cosas al ministerio, en la casa hago muchas cosas al ministerio. Y a nivel de horas, yo creo que yo puedo decir que yo le dedico mucho tiempo al ministerio. Pero la realidad es que yo tengo ambas responsabilidades, tanto a nivel de los negocios, como tú mencionas, pero también aquí en el ministerio. Okay. Michelle, ¿qué haces? Bueno, yo asisto a Joan en los GPS, que son los grupos pequeños. Trato de andar velozmente atrás de él, porque es intenso, como él lo dijo. Doy consejerías y estoy en la casa con 3 niños. Nosotros ahora mismo estamos en esa época donde tenemos 3 niños pequeños, de 8, 5 y casi 2 años. Entonces ahí tengo un funcionamiento fuerte y eficiente.
Intenso, intenso. Sabes que yo a veces quisiera, a veces yo digo, cuando llego a la casa cansado, yo digo, vamos a cambiar, pero después que yo duro 1 hora con los 3 muchachitos, yo me replanteo el volver a mi trabajo. Sí, porque más con el chiquito que va a cumplir 2 años, que es súper intenso. Entonces, tú lo ves que está aquí ahora, pero ahorita está allá. Y tú dices, pero muchacho, ¿y cómo fue? Entonces, la responsabilidad que tiene Michelle estando en la casa es ardua. Y es una decisión que tomamos desde hace un tiempo atrás, de que cuando nacieran los hijos, ella iba a quedarse en el hogar. Y por la gracia del Señor ha provisto. No nos ha faltado y entonces, por esa razón, hemos tomado esa decisión. Y hasta ahora ha funcionado. Vamos a ver cuando los muchachos estén más grandes, pero hasta ahora ha funcionado, gracias al Señor. Okay. Una pregunta que te hago, o sea, tú vienes del mundo de los negocios, tienes la parte pastoral, ¿dónde sientes el llamado? O sea, ¿cómo tú sabes que el Señor te llamó a ser pastor? Bueno, yo te voy a ser honesto y voy a empezar un poco más atrás. Cuando yo recibí al Señor y tuve el privilegio de ser parte de su familia, yo traté de otra manera. El Señor puso en mi corazón el involucrarme desde temprano. Yo recuerdo que yo tenía 1 año en la iglesia y ya yo estaba tratando de involucrarme en pequeñas cosas, arreglando sillas, sirviendo, moviendo de una cosa a otra, hasta cosas que parecen triviales. El Señor puso en mi corazón hacerlo. Yo recuerdo que cuando estábamos en el CELP, nosotros antes teníamos los grupos de jóvenes. Este grupo se juntaba con los universitarios, era un solo grupo, era el YAT solamente. Y el GAP era el grupo de adolescentes. Yo recuerdo que allá nos dividíamos en 2 y al final de la noche había que voltear la silla. Yo recuerdo que yo con 8 meses en la iglesia, el Señor puso en mi corazón quedarme a voltear sillas. Y de una u otra manera el Señor ese pequeño esfuerzo lo fue llevando a otras cosas. Comencé a servir con jóvenes. Recuerdo que fui invitado a un campamento de jóvenes y el Señor puso en mi corazón integrarme ahí. Me pusieron hasta un apodo de que Pepe Lucho me pusieron en ese campamento. Y me integré con jóvenes, duré 10 años sirviendo con jóvenes. Pero en ese interín, en esos 10 años, el Señor puso el deseo en mi corazón, me dio la oportunidad de enseñar y la otros que eran ministrados por mí confirmaban mi llamado. Entonces fue como esa combinación. El Señor puso en mi deseo servir, las puertas se abrían, gracias al Señor siempre tuve espacios para enseñar. Y cuando enseñaba, veía que los otros recibían la enseñanza de parte de Dios y Dios me usaba. Y el Dios me fue inquietando y me dijo, mira, yo te quiero ahí. Y pude seguir ministrando en GAP. Después tuve la oportunidad de irme fuera a estudiar. Y cuando regresé, el Señor puso en mis pastores, en el pastor Miguel, el invitarme. Mira, Joan, ¿te gustaría ser parte de lo que es el programa de anciano de entrenamiento para que tú puedas ser pastor más adelante? Y así me fui llevando, el Señor me fue llevando hasta que ya hace más de 4 años que estoy en el ministerio pastoral. Entonces fue como una combinación de cosas, donde Dios puso el deseo en mí, la oportunidad de hacerlo y confirmación de las ovejas y confirmación del cuerpo pastoral de que yo tenía el llamado al ministerio. ¿Qué tú le recomendarías a un joven adulto que viene a la iglesia regularmente, que está orando por conocer dónde Dios lo quiere usar, pero no está sirviendo en ninguna área ahora mismo? Que sirva. Y eso es lo que nosotros recomendamos en los diferentes ministerios, es que empieces a servir. Donde hay necesidad, ve ahí. La verdad es que la gente cree, y muchos de los que están aquí, yo estoy seguro que creen eso, creen que la IBI tiene todos los problemas resueltos, que es una iglesia donde no se necesita ayuda, donde es que todos los ministerios están muy organizados, pero no es real eso. La verdad es que nosotros lo que más necesitamos es manos, personas que puedan involucrarse, que puedan servir. Y mi recomendación es, busca un espacio donde haya oportunidad de servir y sirve. Y el Señor va a ir confirmando, si es ahí. Si ahí tú no sientes que es donde el Señor te puede usar más, porque tú ves que tú tienes otros dones, muévete en base a esos lugares donde tú puedas poner en práctica esos dones que tú entiendes que tienes. Pero también sé humilde y presta oído a aquellos hermanos cerca de ti que te confirmen si realmente tú tienes ese llamado a servir en ese ministerio. La verdad es que mucha gente cree que tiene el llamado del ministerio pastoral, mucha gente entiende que es maestro, mucha gente entiende que tiene que canta. Por ejemplo, yo pensaba que yo cantaba. Y si yo canto aquí, usted se va a dar cuenta que no. Entonces, que uno pueda tener la humildad de escuchar y decir, hermano, mira, yo entiendo que ese no es tu ministerio. Y seguirte moviendo hasta el lugar donde el Señor te quiera. La realidad es, Pedro, que todos los que estamos aquí, si somos creyentes, Dios nos ha dado dones y talentos. La pregunta es, ¿yo sé cuál es ese don?
Yo debo buscar la forma de identificarlo y ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo. Amén. Michelle, porque te he abandonado, estoy con Joan. ¿Cómo se conocieron y cómo supieron que era el uno para el otro? Se la solté a Michelle adelante. Bueno, yo puedo decir eso, pero tú vas a responder, La verdad es que desde que tú me viste, tú supiste que éramos el uno para el otro. Esa es tu versión. Sí, Tu versión. Bueno, yo puedo decir, mi esposa me mandó flores a la universidad. No, no es verdad. Yo siempre he dicho eso, pero nunca pasó. Como que yo siempre anhelé eso, pero nunca pasó, nunca me envió flores. Pero bueno. Nada, nosotros nos conocimos en la universidad. Los dos estudiábamos Derecho. Yo me llevaba 2 años, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué tú estabas al mismo nivel de ella si tú le llevabas 2 años? Yo no estaba en el nivel de ella, no. No, él me llevaba 2 años. 2 años. Yo estaba Sí, 2 de años por carrera. encima de ella en la carrera. Pero las clases eran en el mismo piso. Nada, él me vio. Yo la y vi. él me buscó. Y él me llamó. Es verdad. Entonces, Pero, todo fue él. Pero, es verdad. Yo puedo decir, y bueno, yo lo dije. Yo le correspondí. Es verdad. Gracias. Pero esto fue interesante también, porque, y es una realidad. Yo creo que lo compartí en un sermón que prediqué. Yo la vi a ella en la plazoleta de la universidad pasando, y recuerdo que yo estaba con un amigo y yo decía, mira, con esa que va ahí, me voy a casar yo. Pero fue la primera vez que la vi. Y recuerdo que después de eso, había una amiga en común que estudiaba en mi curso, estaba en promoción, pero la conocía, y yo le pedí el teléfono. Y yo, de freco al fin, le mandé un mensaje, le dije, qué linda estás. Eso fue lo primero que yo hice. Pero acuérdense que yo no era creyente todavía en ese tiempo. Yo tenía el tigueraje todavía hasta aquí. Entonces, yo dije, qué linda estás. Y oye la respuesta. ¿Dónde estás? No fue de que quién eres. No, ¿dónde estás? Y yo aquí en la escalera. Y ¿cómo tú sabes que soy yo? Porque lo sé. ¿Entiendes? Es decir, que ya ella me tenía ubicado también, No, ¿entiendes? tu amiga. Claro. Tu amiga. Claro. Bueno, pero ya estaba alertada de eso. Bueno, pero así fue que nos conocimos y en ese tiempo, bueno, lo dije al principio, Michelle era creyente, yo no. Y recuerdo que ese primo que les mencionaba anteriormente, cuando yo le decía, mira, en tu iglesia hay una muchacha que me gusta, él sabiendo que yo tenía el tigueraje hasta aquí, me dijo, mira, mejor tú te pones una cuerda, amárrate una soga con una piedra y tírate al mar, pero no te metas con una hija de Dios. ¿Oíste? No te metas con una hija de Dios porque no te vaya mal. Y a mí, y eso es una realidad, Dios me inundó con un temor que yo dije, no. Y si somos honestos, yo me alejé y la trataba como una amiga. Hasta que me convertí y yo dije, bueno, ya. Ya. Entonces ya, recuerdo que me convertí y como al mes, ya. ¿Me entiendes? Ahí, porque todavía, sabes que uno se convierte, pero todavía el tigre está aquí bajando, ching a ching. ¿Entiendes? Entonces, pero así fue. Así fue. Y tú me preguntaste, y perdóname, ¿cómo supimos que era el uno para el otro? El tiempo, la realidad es que, quizá muchos no lo saben, Michelle y yo comenzamos la relación, terminamos, duramos 2 años y medio terminado. En ese tiempo pasaron muchas cosas en nuestra vida, inclusive yo tomé malas decisiones en ese periodo de esos 2 años, pero el Señor de una manera soberana, que como que uno no lo puede predecir, nos unió una vez más. Yo recuerdo que la familia de Michelle entera me borró. Y yo recuerdo que el único que no me borró fue su hermanito. Y yo un día, así de 2 años después, le escribí por Messenger, que ese tiempo estaba Messenger. Y le escribí, le decía, Miguel, ¿cómo estás? Tenía muchísimo tiempo que no le escribía. Y la que estaba en la computadora era Michelle. Y Michelle me dijo, no es Miguel, es Michelle. Entonces yo como que tú sabes, como el corazón se me puso como frío. Y yo recuerdo que le dije, mira, ¿te puedo llamar? Y la llamé y el Señor puso en mi corazón pedirle perdón por muchas cosas que habían pasado en ese proceso, cosas que se dijeron, cosas que yo hice, que la hirieron. Y el Señor a partir de ahí nos permitió volver a retomar una relación de amistad que después volvió a lo que fue un noviazgo y terminó con un matrimonio y 3 hijos. Así que Dios en su gracia permitió estas cosas. Amén. Siguiendo la pregunta de cómo supieron que era el uno para el otro, ¿qué entienden ustedes que es el proceso de tener amores o noviazgo? O sea, yo a veces pienso que hay una percepción de que si un chico entra en amores con una chica, ya, o sea, como que está
no quiero usar la palabra preso, pero ya están comprometidos. Pero ¿lo ven así o realmente es un proceso para uno conocerse y ver si realmente son el uno para el otro? O sea, ¿debe una chica y un chico, no sé, llamar la amistad especial o acercarse un poquito más para conocerse y ver si realmente va a funcionar, o es formal como ya un compromiso? ¿Cómo ustedes lo ven? No, de adelante, pues yo he hablado muchísimo. Bueno, la realidad es que el noviazgo ser, debe haber antes del noviazgo debe haber una antesala, que es una amistad. Y debe ser una amistad donde yo tenga la oportunidad de conocer a la persona, cómo piensa, cómo reacciona, cómo actúa. Algo que en consejería yo le digo a las personas que están interesadas en involucrarse en una relación de noviazgo, le digo, mira, antes de meterte en amor, trata de ver una crisis, un problema, ver cómo esa persona reacciona en tiempos difíciles, para tú ver realmente si tú estás dispuesto o dispuesta a empezar esa relación de noviazgo. Porque ya cuando empieza una relación de noviazgo, aunque no es un matrimonio, ya es algo que va más allá, porque ya hay un propósito. Y eso es el noviazgo. El noviazgo tiene como propósito ¿el qué? Llegar al matrimonio. Entonces, siempre la etapa de ser amigos es importante. Y nosotros muchas veces nos saltamos esa etapa y queremos ir más rápido de la cuenta. Y duramos una semana de amigos especiales, nos metemos en amor y después nos damos cuenta que no conocía a la persona, no sabía cómo pensaba, no sabía ni sus gustos, pensaba que era una persona totalmente diferente. Pero también podemos cometer otro error, en que digo, bueno, yo me voy a cuidar más de la cuenta y voy a tener una amistad especial por 2 años y al final no termino de concretizar el noviazgo, que eso tampoco debería ser. Deberían ser ambas cosas con propósito. Mira, queremos durar quizá 2, 3 meses conociéndonos, saliendo en grupo, teniendo conversaciones profundas, hablando de temas de peso, de temas espirituales, hablando de deseos y planes a futuro. Si al final esas cosas congenian, hay atracción, porque también tiene que haber una atracción, y eso es algo que yo estoy convencido de eso. A ti, al hombre, su novia o futura esposa tiene que gustarle, ¿entiendes? Físicamente, tiene que haber una atracción, aunque eso no es lo más importante, pero tiene que haber una atracción. Igualmente de ambos lados. Entonces, luego que ya esa relación empieza, ese noviazgo empieza, que sea con el propósito de trabajar áreas en ambos para concluir finalmente en un matrimonio. Entonces, es lo que yo entiendo. Si hay alguna duda con lo que dije, puedes preguntarme lo que tú quieras. Ok, en la práctica. En la práctica. ¿Qué debe hacer un chico? Venir a una chica y decirle, hola, quiero ser tu amigo especial. O sea, ¿cómo se puede? Debemos ir a otro punto, pero ¿cómo se inicia eso? No, eso es aquí. Estos ambientes son lo ideal para eso. Y lo correcto, lo normal es, estamos aquí en la iglesia, mira, fulanita me gusta, Michelle me gusta. Ya te sentas ahí, dame yo y sentármele cerca. Dame ponerle conversación. ¿Cómo tú estás? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer hoy? Bueno, vamos a comer pizza. Vamos. Se trata de buscar sentarte con la persona, pedirle el número de teléfono y comenzar a hablar. Una relación de amistad, y eso la mayoría tiene aquí, ¿entiendes? Buscar espacios para compartir. Y después, que ya tú ves que en ambos hay una atracción, que hay, mira, como hizo Michelle. Michelle, cuando yo le escribí, ella dijo, ¿dónde estás? Porque ella sabía que ya yo... Entonces, en un sentido, y tú sabes que hay cierta química. Y tú ves que hay química, sigue tratando de que eso pueda intensificarse. Si hablaban solamente los grupos, escriben en la semana 2, 3 veces, llámala por teléfono, comiencen a hablar y que las cosas se vayan dando, ¿entiendes? Y al final eso es. Yo creo que, no sé cómo fue el caso tuyo de Inés, pero eso se va dando y hay un deseo donde yo quiero hablar con ella quiere hablar conmigo, le escribo en la mañana y tengo el deseo de escribir en la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu día? A las 5 de la tarde, se van dando las cosas. Entonces yo creo que eso es como buscando la forma de que esos eventos se vayan dando naturalmente. Y si ya al final yo veo que, mira, yo quiero dar un paso más, hablar, yo creo que eso es algo que yo no hacía en mi tiempo, pero que es válido hacerlo el día de hoy. Sentarse y decir, mira, Michelle, yo he sentido algo hacia ti, tú eres una persona que me agrada, yo quisiera conocerte más y quisiera que pudiéramos conversar quizá más a menudo, profundizar más, para ver si el Señor quiere que al final de nosotros salga una familia. Y yo creo que eso es muy válido y es lo que se puede hacer. ¿Alguna opinión, Michelle? Sí, en cuanto a los hombres, yo encuentro también que la prudencia, porque eso que dice Joan, por ejemplo, de ser intencional
en una amistad, también se da mucho que los hombres quieren tener muchas amistades o varias amistades, teniendo como ese tipo Claro. de comportamiento. Entonces, lo cual entiendo que no es correcto. Sí. No, y también pasa que la generación que nosotros nos toca vivir hoy día es una generación microondas, que quiere todo rápido, quiere todo de una vez. Si, por ejemplo, a mí me gustó Michelle, ya yo quiero que ella de una vez me haga una seña, y si no me hizo una seña es porque no está en mí y ya la solté. Sí. Cuando realmente no es eso. Si hay un interés real, y yo lo intento. Y hombres, y esto es importante a los hombres que empiecen este proceso, recordarles que usted está en el llamado de cuidar a la hermana siempre, a las hermanas, y cuidar sus corazones. Muchas veces nosotros quizás nos equivocamos y empezamos a hablar, bueno, como que hay algo que no me cuadró y la solté en banda, pero espérate, pero ya la hermana se quedó con un corazón involucrado, y eso no es lo correcto. Lo correcto es, mira, empezamos este proceso, yo tengo un acercamiento hacia ti, aunque no llegamos a una relación, pero yo quiero cuidar tu corazón y que nosotros podamos seguir siendo hermanos en Cristo. Entonces, muchas veces pasa al revés. Muchas veces pasa que yo hay algo que no me gustó, me alejo, y al final lo que creo en la hermana es una herida, creo en la hermana un sentimiento de amargura, la veo y yo ando por otro lado cuando no se supone que es eso, se supone que los procesos hay que cerrarlo correctamente. Y lo ideal es que seamos los hombres, lo ideal no, el llamado es que seamos los hombres como cabeza, que hagamos las cosas de esa manera. Sí, interesante, porque tú mencionas, realmente estamos en una era microondas donde queremos la respuesta ya y me rindo fácil. Yo recuerdo, y bueno, tú me preguntaste cómo fue el caso mío de Inés, pero yo recuerdo que yo duré 3 años enamorando a Inés, que ¿verdad? Este año cumplimos 20 años de casado, pero fueron 3 años donde ella me dijo que no, y donde no, nada más me quería como amigo. Y, o sea, yo tuve que trabajarlo, yo tuve que insistir, y ahora mismo viene un joven y me pregunta, oye, ¿cómo estoy enamorado de una chica? ¿Qué yo hago? Y mi consejo que sale adelante, viejo, tiene que persistir, o sea, tiene que estar en eso. Ahora, la pregunta que yo les hago ahora es, ¿hasta qué punto debe un hombre persistir? O sea, yo estoy convencido, ustedes me aclaran si estoy equivocado, que el corazón de una mujer se gana. O sea, yo puedo, bueno, fue el caso de mi esposa tenía sus ojos puestos en un príncipe rojo, yo tuve que cambiarlo a su príncipe azul, pero fue un corazón que tuve, o sea, entonces mi convicción es que el corazón de la mujer se gana. Ahora, le hago a ustedes la pregunta, o sea, ¿debe ser un hombre intencional, como hemos sido, y hasta qué punto debe persistir? Porque tú dijiste algo interesante, o sea, hay que tener algo de tacto y, o sea, ¿hasta qué punto puede persistir que no caiga mal? Sí. No, bueno, yo puedo hablar como hombre, pero si tú como mujer, yo creo que sería interesante. Pero antes tú dijiste algo que yo creo que es muy valioso. Tú dijiste ahorita que tú duraste 3 años interesado en Inés. Inés tenía un príncipe. Ella trazó la voluntad de Dios, ella lo va a dar cuenta de Dios cuando te el juicio. Pero es probable. Yo voy a hacer un lío aquí, pero yo soy invitado y soy pastor, así yo puedo hacer el lío. La mayoría quizás de los que estaba aquí no sabía eso. Entonces quizás a ti y a Inés hay que entrevistarlo aquí también un día. Hola. Entonces, yo me ofrezco. No te vuelvo a invitar, viejo. Yo me ofrezco voluntariamente a entrevistarlo a ustedes también para que él me aquí también los conozca a ustedes dos. Así que, Inés, está comprometida. Está comprometida. Bueno, con el tema de la persistencia, yo creo que al final, el caso tuyo, estaba muy claro de que Inés era la persona que el Señor tenía para ti. Y eso es lo que entiendo que te motivó a eso. Y por eso seguiste insistiendo y vemos los resultados hoy día. Yo creo que al final nosotros como hombres debemos tener convicciones claras. Si yo estoy convencido y tengo la convicción de que esta es la persona que yo quiero, yo tengo que persistir. Y persistir ¿hasta qué punto? Hasta que el Señor ponga en mi corazón una convicción diferente. Hasta que el Señor me haga sentir, mira, yo creo que ese no es el camino. Yo te he estado enseñando algo en este proceso. Y la verdad es que en esos 3 años, Dios te estuvo enseñando muchas cosas. ¿Entiendes? Sobre todo a ella, tú sabes. Sobre todo a ella. ¿Entiendes? Sí. Cuando acabó la enseñanza, ya pasan 2 cosas. Uno, o la relación se dio, o el Señor quita ese sentido de ti. Entonces, yo creo que eso es, hasta que Dios me siga diciendo, mira, sigue persistiendo, yo debo seguir ahí. Pero como decíamos ahorita, lamentablemente nosotros somos muy rápidos en cansarnos. Los hombres de hoy, y hablo los hombres que están aquí, son muchas veces muy pasivos y quieren que sea la mujer que dé el paso adelante cuando no debería ser así. Aunque yo no soy machista, de que pienso que el hombre que tiene que enamorar, aunque sí entiendo eso, ¿entiende?
Pero esta generación hoy día quiere que sea al revés. Los hombres de hoy quieren que las mujeres sean que den el paso, que lo enamoren, que le hagan una seña, una pica de ojo. Ah, si me picó el ojo. Si hasta que no me pique el ojo, no lo intento. No, cuando no debería ser así. Debería ser de que yo quiero ir adelante y yo estoy interesado. Yo te voy a demostrar a ti que yo estoy interesado en ti, que yo voy a ir y voy a llegar y voy a hacer lo que sea por ganar tu corazón. Entonces yo creo que tengo con convicciones. Cuando tengo falta de convicción, yo me rindo en el camino, me rindo fácil. Entonces yo creo que yo tengo que tener una convicción clara de qué yo quiero y qué el Señor quiere para mi vida. No, yo entiendo eso como persistir orando y también buscando consejo, porque muchas veces nos enfocamos en algo y somos como los caballos, que solamente vemos esa chica o ese chico. Entonces yo pienso que ahí el consejo sería bueno, porque nos ayuda a ver el camino incluso más claro, ver por qué sí, por qué no. Y también en caso de que tú ya te hayas lanzado y la chica te haya dicho que no, o te haya dicho que no, también ver por cuáles razones te dicen que no, si son cosas pecaminosas, cosas que hay que mejorar, cosas de carácter. O sea que yo creo que el abanico es amplio, pero también a las chicas hay muchas que saben que tienen un chico que la está enamorando, que tiene cierta atracción o agrado, y nosotros estamos claras de que ese no es el hombre que nosotros le hemos pedido al Señor, pero aún así persistimos y le damos señales como de que sí, y lo mantenemos como que ahí, por si acaso. Entonces yo encuentro que eso también es pecaminoso de parte de nosotros las mujeres. O sea, si a usted no le interesa a un muchacho, sea prudente y recójase, pero no esté, recójase, pero no esté dándole señales equivocadas. Claro. Ahora, en esa línea, tú puedes verlo como no es el chico que tú estás esperando, pero también si tú no le das la oportunidad, o sea, no debería haber cierta apertura, o sea, o tú debes decir, no, ese no es, y ya. Bueno, sí, tú puedes dar apertura, pero también nosotros sabemos en oración cuáles características tú estás buscando en un hombre que sea piadoso, un hombre que ama al Señor. Y si tú no ves ese tipo de cosas desde antes, yo entiendo que es algo que ni siquiera vale la pena considerarlo. Sí, yo creo que hay un checklist que uno debe tener, y creo que es válido, como dice Michelle, que cosas que no son negociables para mí. Mira, para mí no es negociable que esa persona ame al Señor, que ese hombre sea líder. Estoy acá hablando del caso de la mujer, que ese hombre sea líder. Si, por ejemplo, ella empieza y le da la oportunidad de conocerlo, o Inés le dio la oportunidad de conocer a Pedro, pero se da cuenta que Pedro es un yes man, todo por complacerla, que ella es la que manda, ella es la que dice, ¿qué película vamos a ver? Lo que tú quieras. ¿Qué vamos a comer? Lo que tú quieras. Y ella no ve ese liderazgo. Ya ella dice, no, mira, eso no cumple. Ya yo tengo señales de que eso no es lo que Dios quiere para mí, porque eso es lo que Dios me ha dado convicción de que estas cosas tienen que estar. ¿Y qué hace? Se aleja. Entonces yo voy muy de la mano con lo que decía Michelle, las chicas, y al final tú te das cuenta que hay un hombre que no cumple con las cosas básicas que tú estás esperando o que tú le pides al Señor que tenga, y que están en la palabra que debe tener un hombre, lo mejor es, mira, yo mejor me alejo y soy honesta con él también. Le digo, mira, fulano, lo mejor es que sigamos siendo amigos y ya. Y sigamos siendo amigos y sigamos tratando. Si al final las cosas cambian, bueno, el Señor la irá poniendo, pero ser honestos y hablarlo. También, Michelle decía algo que creo que era muy importante, que muchas mujeres, yo estoy seguro que eso no pasa aquí, estoy seguro, tienen a un muchacho que está interesado en ella no está interesado para nada, pero lo mantiene ahí porque no quiere que en buen dominicano diga se le vaya la guagua. Dice, bueno, en caso que no aparezca, bueno, yo tengo a fulanito aquí. Y eso es pecaminoso, eso es falta de fe, eso es falta de confianza en el Señor, eso es falta de amor al hermano. Hay un sinnúmero de pecados en esa decisión que si hay una persona que está ahí, debe venir delante del Señor y arrepentirse. Porque al final estamos distorsionando lo que el Señor quiere para mi vida y estoy haciéndole un daño a un hermano que es mi hermano en la fe, y es alguien por quien Cristo murió. Amén. Me gustó mucho que tú hablaste ahorita sobre la convicción y sobre cómo el Señor, en el proceso que estamos enamorando a la chica, también nos revela. O sea, y es importante recordar de que el cristiano no es una persona que agrega su fe como un departamento más en su vida, como los domingos el día de mi fe, sino que mi vida entera está sometida al Señor y por lo tanto yo debo buscar la voluntad del Señor en esa compañera o compañera. Sí, estoy enamorándola, Señor, pero al final de cuentas, es la que me gusta, pero llévame tú a la compañera o al compañero que tú tienes para mí, porque el Señor tiene un propósito con nosotros. Ustedes son una pareja joven, quizás creo que son la pareja más joven de pastores de la iglesia, ¿cierto?
¿Cómo manejan su conflicto? O sea, cuando tienen diferencia, se pelean en la casa, se dejan de hablar, se cierran. No tenemos. No tenemos. ¿Tú tienes conflicto? No, para nada. Yo no tengo conflicto. Yo no tengo conflicto conmigo. Siguiente pregunta. Ahora arrepiéntanse y... Bueno, la verdad es que ese es un área donde nosotros tenemos que seguir creciendo, como todos. Yo le doy gracias al Señor porque Michelle y yo nos llevamos muy bien. Nosotros no tenemos conflictos mayores. En 10 años que tenemos de casado, nunca hemos tenido una crisis. Y eso es algo que es la gracia de Dios simplemente. Sí tenemos nuestros conflictos, tenemos nuestras diferencias. A veces no lo manejamos de la mejor manera, a veces yo no lo manejo de la manera correcta, a veces yo no doy el primer paso como líder de ir y pedir perdón o de buscar la raíz del problema. Quizá a veces me quedo en la superficialidad, pero tratamos de no permitir, y eso es lo que hacemos normalmente, es que nosotros tratamos de que los problemas o las diferencias, los conflictos, duren un día. ¿Entiendes? Tratamos de resolver los problemas. Yo tengo en mi contra que, por ejemplo, a veces, y lo reconozco, a veces quizá cuando yo me molesto con algo, quizá la forma como la digo, ya perdí. ¿Entiendes? Muchas veces Michelle hace algo y yo le digo quizá el tono que lo digo, quizás no hablándole mal, como yo lo veo, porque ella me dice, yo quiero grabarte. Pero yo siento que no le estoy hablando mal, yo siento que le estoy presentando mi punto. Pero ella me dice, mira, me hablaste mal. Entonces al final ya el tema queda en que yo le hablé mal y se olvidó lo otro. Entonces ya yo pido perdón porque le hablé mal y ya ni me acuerdo por qué fue que yo me quillé. Entonces, nosotros tenemos esta diferencia y gracias al Señor la resolvemos conversando. Algo que el Señor siempre ha puesto en mi corazón es que ese verso que dice, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y hay una frase ahí que siempre yo le he dado mucha mente, ni le den lugar al diablo. Cuando hemos tenido diferencias, que a veces nos acostamos molestos, yo a veces a medianoche le digo, Señor, yo no voy a dejar que el enemigo se meta y que venga aquí a destruir mi matrimonio. Y molesto, quillado con razón, un buen dominicano, abrazo a mi esposa, ¿entiendes? Y ya el otro día la cosa baja, ¿entiendes? Porque ya dimos un paso. Entonces esa es la forma como manejamos las cosas. Hay momentos donde ella está molesta conmigo por algo que yo hice y ella, si me lo dice en el momento, puede que la discusión se acalore. Lo preferimos quizá no hablarlo en el momento. Hay momentos que ella me lo escribe por WhatsApp, un listín, ¿entiendes? Me manda una carta, mira, y yo la leo y yo, tienes razón. Porque al final la verdad es que yo me molesto por cosas que cuando ella me da la otra lectura, siempre hay una razón que tú dices, mira, es verdad. Porque la campana suena de los dos lados. Entonces, es algo que hacemos, nos ha ido bien y es la forma como solemos manejar el conflicto. Comentario, Michelle. No, pero, seguro no va a haber ningún conflicto porque tú pienses diferente. Cuidado con lo que dice, ¿oíste? Cuidado con lo que dice. Pero la verdad es eso, vuelvo y hablo de eso. El Señor ha sido bueno en gran manera con nosotros. Y yo puedo decir que nosotros nos llevamos muy bien. Y eso también es malo, o sea, en un sentido, porque cuando peleamos por cualquier cosa, uno siente como que es una bomba atómica. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que comimos a las 3 de la tarde cuando teníamos que comer a las 2:30 por otra cosa. Entonces, al final, las discusiones son quizás por cosas pequeñas, pero son muy raras. Y eso es gracia. Simplemente gracias. ¿Ha habido algún evento que haya marcado un antes y después en su matrimonio? Perdón, ¿cuánto tiempo tienen de casados? 10 años. 10 años. ¿Ha habido un momento así que ha habido un antes y después? Sí. ¿Se puede saber? Sí. ¿Puede ir para allá, mi hermano? Sí, ¿qué? Bueno, la muerte de nuestro bebé. Nuestro segundo bebé murió cuando yo prácticamente ya de término, en la cesárea. Yo creo que ese fue un evento que marcó nuestras vidas. Sí. Ese fue un evento que marcó, y fue un antes y un después, por muchas razones. Porque era un bebé muy esperado para nosotros. Nosotros tenemos una hembra, Daniela, que tiene 8 años. Miguel Enrique era varón. Recuerdo que cuando murió, el 22 de agosto, nosotros íbamos para la clínica y en la cesárea, antes de la sala de preparación, él tenía latido, ¿entiendes? Y entramos a la sala de cirugía y cuando el bebé nació muerto. Entonces, para nosotros fue un evento muy doloroso, pero un evento que yo puedo decir hoy, después de haber pasado ya 7 años, 6 años y medio, que Dios fue bueno con nosotros.
Un tiempo doloroso, muy doloroso, pero muy bueno, porque nos enseñó a confiar en Dios, a depender de Dios, a entender que Dios es bueno y que es soberano. Entonces, cuando yo en ese proceso pude entender eso, pudimos entender eso, de que Dios, tú eres bueno, pero a la vez tú eres un Dios soberano, pero permitiste que nuestro hijo muriera. Entonces, cuando yo pude conciliar esa bondad y esa soberanía, yo puedo decir, Señor, al final, esto es para nuestro bien. Y así fue, en cierto sentido, fue para nuestro bien, porque cuando Miguel Enrique muere, 2 meses después es que nosotros tomamos la decisión de irnos fuera a Estados Unidos a estudiar, como una forma de que si no lo hacíamos en ese momento, probablemente no lo hubiéramos hecho, porque ya Daniela tenía 2 años en ese momento. Si lo hacíamos más adelante, nosotros queríamos tener más hijos. Entonces ya íbamos a tener quizá un niño, un bebecito, irnos quizás, si esperábamos 3 años para irnos, íbamos a tener quizá otro bebé, Daniela iba a tener 5 años. Entonces entendimos como que ese es el momento, él fue el prudente. Y duramos un año y medio en Louisville, Kentucky. Dios fue grandemente misericordioso con nosotros allá, nos asistió, nos guardó, nos cuidó, permitió que nuestro matrimonio se integrara mucho más. Ese tiempo allá yo lo recuerdo con gozo y a veces quisiera volver a estar allá. Pero todo eso vino a raíz de esta muerte. Y si yo puedo decirlo con confianza, yo creo que el Señor permitió que Miguel Enrique muriera con el propósito de llevarnos a Estados Unidos, que nosotros nos integráramos más como matrimonio, que yo me preparara para el ministerio, para poder venir aquí a servir como pastor. Entonces, al final, viéndolo 6 años después, yo puedo ver que la muerte de Miguel Enrique tuvo propósito. Y yo estoy aquí hoy gracias a eso. Quizás si él no hubiera fallecido, yo no hubiera estudiado, no hubiera ido a estudiar a Estados Unidos, quizás yo seguiría sirviendo con jóvenes en GAP y fuera un siervo más, que está bien, gloria a Dios, pero quizás no hubiera estado aquí hoy como pastor de la iglesia. Tú decías que cuando llegaron al hospital para la cesárea, el bebé tenía latidos. Sí. ¿Esa situación le hizo pensar en buscar un culpable? ¿Qué pasó? ¿Cómo manejaron eso? Bueno, realmente yo recuerdo cuando me sedaron inmediatamente en la cesárea y recuerdo cuando desperté en la sala de recuperación, yo sabía que algo estaba pasando porque yo vi la rapidez del bebé, con que se lo llevaron, los médicos, como yo vi el movimiento, no escuché el bebé llorar y pregunté porque ya tenía la experiencia con Daniela. Yo sabía que algo no estaba bien y el Señor ya venía preparándome en esos días, porque yo me pasé como varios días en cama por infección y el Señor ya venía teniendo un trato conmigo. Pero cuando desperté en la sala de recuperación, recuerdo que las primeras caras que vi fue la de Joan, la del pastor Miguel. Y mi primera pregunta, él habló con nosotros, habló conmigo, y mi primera pregunta fue, ¿por qué a mí? Yo le decía, ¿por qué a mí? Si nosotros estamos en la iglesia todo el tiempo, estamos sirviendo a tiempo completo, en el grupo de jóvenes, o sea, ¿por qué a mí? Y nada, el Señor comenzó a trabajar en mi vida, cambió mi pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por quién? ¿Quién fue que lo permitió? Un Dios soberano. Y yo puedo decir como Job, que de oídas lo había oído, pero que mis ojos vieron al Señor. Fue un tiempo bueno, muy doloroso para mí, pero yo pude ver la gracia de Dios en mi vida y vivir su evangelio. Tú sabes que, Pedro, después que pasó eso, muchas personas se nos acercaron queriendo justificar que fue una mala práctica médica. No, eso fue una mala práctica. Y yo recuerdo que nuestra respuesta fue, al final el Señor lo permitió. Entonces, si yo quiero culpar a alguien, tengo que culpar a Dios, porque Dios es soberano y Él permitió eso de esa manera. Entonces, el saber qué pudo haberse hecho diferente, qué se hizo mal, no iba a devolver la vida al niño. Ya el niño estaba muerto, ya había muerto. Entonces, el entender que Dios es soberano, como decía Michelle ahorita, fue lo que nosotros nos sostuvo, nos dio paz. Y reconocer, Señor, fue tu voluntad. Y al final, si el Señor hubiera querido que viviera, Él estaría aquí hoy, quizá con nosotros, jugando aquí. Pero en su soberanía Él permitió que el niño muriera. Entonces el culpable no es culpable. Dios en su soberanía y en su gracia lo permitió para nosotros. Pero el camino fue doloroso y llegar a ese entendimiento también. Sí. O sea, yo no hicimos un clip, sí, fue la soberanía del Señor y estamos bien. O sea, no, fue un camino. Eso fue un camino largo, años de caminar. Sí. Y en Louisville también. Yo recuerdo que cuando Camila nació, Camila, la del medio, nació en Estados Unidos.
Yo recuerdo que en mi mente todavía pasaban, y si ahora, recuerdo que la sala de espera allá en Estados Unidos, a Michelle se la llevan para prepararla y la anestesia. Duraron como 45 minutos. Y yo tenía el Apple Watch. Y yo me medía los latidos y yo veía que mis latidos estaban como en 170. Acelerado, nervioso, ¿entiendes? Porque todavía estaba el temor en mí de que lo que vivimos 2 años atrás, volverlo a vivir en ese momento. Pero el Señor ha trabajado con nosotros y sigue trabajando con nosotros. No queremos decir que eso que yo te dije, que yo puedo conciliar todos los días la soberanía y la bondad de Dios y sentir paz, eso yo lo puedo hacer todos los días. No, no es así. Porque incluso hoy día mis hijos se enferman y hay incertidumbre, hay preocupación. Sabiendo que Dios es soberano y que bueno, todavía hay incertidumbre y hay preocupación. Pero es un proceso donde Dios nos lleva, confía en mí, confía en mí, confía en mí, yo te amo. Y pase lo que pase, yo te amo y estoy aquí. Y todo lo que pase, por más duro que parezca, es para tu bien, porque yo te amo. Sí, porque como tú dices, al final sabemos que Dios es soberano, pero hay algo en nosotros que nos hace, cuando viene la aflicción, el momento difícil, nos hace preguntando todavía por qué yo. Como si hubiera algo en nosotros que esperamos que el cristiano no va a pasar por momentos difíciles. El cristiano no se va a morir, ni se va a morir su familia, ni va a tener enfermedad. Sin embargo, estamos en un mundo caído. La diferencia es que el cristiano tiene con quién pasar eso, que con el Señor. Tú sabes, Pedro, que, perdón que te interrumpa ahí, y yo sé que... Sí, vamos a una última pregunta para poder sí, abrir el micrófono. Lo que tú mencionas, nosotros muchas veces creemos que a nosotros se nos ha concedido solamente el creer en Cristo y ya. Y el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 29 creo que está, al final del capítulo 1, dice que a nosotros se nos ha concedido no solamente el creer en Cristo, sino el sufrir por Él. Y eso es parte de vivir en este mundo caído, es vivir con sufrimiento. Y vivir de una manera diferente a como el mundo sufre. Es vivir con esperanza, ¿entiendes? Porque tenemos a Cristo. Yo leí esta mañana sobre, en textos similares, cómo Pablo, preso, ¿verdad? Amarrado, con latigazo, se gozaba en el Señor, cantaba al Señor estando en una celda. Y el autor que yo leía decía, porque Pablo tenía su vista puesta en la eternidad. O sea, él veía su vida a través de la eternidad. Nosotros cuando vemos nuestra vida aquí, con el reloj del tiempo, nos sentimos dolidos, pero cuando vemos que es toda la eternidad de Dios, podemos decir, oye, esta aflicción es leve, es pasajera, como decía Pablo. Una última pregunta para entonces abrir el micrófono a los jóvenes. Yo he visto el momento quizás más difícil que han pasado como pareja. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en el ministerio que han tenido que manejar? Bueno, en el ministerio hay casos, yo puedo decir de casos. Hay casos de consejería en el ministerio que han sido muy dolorosos y que se han transmitido a la casa porque son de personas amadas por nosotros, que ha sido muy duro. Personas que han destruido su familia. Yo recuerdo un caso muy doloroso que vivimos de un hermano que su esposa se fue del país y lo abandonó. Con un hijo pequeño, y dejó al niño y se fue. Y él me llamaba y me decía, Joan, yo no sé dónde está, yo creo que la secuestraron. Y él pensaba que estaba secuestrada. Y por alguien de la iglesia, del equipo de seguridad de la iglesia, pudimos ver que ella se había ido del país para Boston, donde una abuela, y había abandonado a la familia. Y ese proceso han sido momentos dolorosos, tú sabes, el ver cómo hermanos y personas que uno ama destruyen sus vidas. Por rebelión, por rebeldía. Entonces es algo que yo puedo verlo como esos momentos difíciles. Yo no puedo decirte que hemos tenido momentos en el ministerio que hayan sido un antes y un después. Yo creo que ha habido muchos eventos así pesados que han cargado nuestro corazón, nos han sacado lágrimas. La verdad que la gente cree muchas veces que el ministerio pastoral es algo fácil, pero no es para nada fácil. Es un ministerio muy doloroso. ¿Por qué? Porque muchos que están aquí, que yo tengo el privilegio de conocer, uno lo ama, ¿entiendes? Y le da su corazón y quiere el bien de ellos. Y cuando tú ves que están actuando contrario a la voluntad de Dios, que tú sabes para dónde que van, qué para el hoyo que van, y tú se lo dices y hablas, y como quieras, van como los caballos, para abajo, eso duele, ¿entiendes? Y ver hermanos apartarse de la fe, hermanos que caminaban aquí con uno, que tú lo veías como buenos creyentes, que hoy dicen, son apóstatas, apostan el evangelio. Son cosas que te marcan y te duelen. Entonces, yo creo que son los momentos así. No sé si Michelle tiene otro más en su mente. Okay, entonces vamos a abrir el micrófono. Hay un micrófono por ahí, ¿cierto? Ok. Tiene atrás. Yo le voy a pedir que levante la mano. Le quiero pedir, por favor, una sola pregunta para que otras personas puedan también preguntar. Le voy a pedir que se ponga de pie, diga su nombre y haga la pregunta.
Vamos a ver, ¿quién se anima? Ok, pues vámonos con la segunda pregunta entonces. ¿Quién se anima? Estamos tímidos. Bueno, gloria a Dios. Nada, es un buen tiempo, Pedro, gracias. Ok, aquí. Joni. Por favor, se pone de pie, dice su nombre y hace la pregunta. Ay. Hola, mi nombre es Honey y yo quería saber cómo se maneja el pastor en el tema de los negocios y su vida pastoral, de cómo usted lo enfrenta, cómo usted ha podido ver a Dios en medio de todo eso. Bueno, la verdad es que hacer negocios o tener negocios en esta sociedad es difícil, y más siendo pastor, porque uno en un cierto sentido, bueno, voy a arreglar eso porque está mal lo que iba a decir. Hacer negocios en esta sociedad es difícil, más siendo cristiano, porque el estándar nuestro como cristiano no depende si yo soy pastor o no, es mi estándar como cristiano de honrar a Dios y de ser íntegro en todo lo que yo haga. Eso no depende si yo soy pastor. Si yo soy un nacido de nuevo, yo tengo que honrar a Dios. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es pagar el precio y estar dispuesto a hacer las cosas bien hechas, sin importar el costo. Y es lo que hemos tratado de hacer. Y los que están en la oficina conmigo saben desde el primer momento que entra a trabajar con nosotros es que el propósito de la empresa nuestra, Clinimed, no es hacer simplemente dinero, es glorificar a Dios. Y si vamos a glorificar a Dios, vamos a hacer la cosa bien hecha. Entonces, eso es parte de algo de que hemos querido introducir en la cultura de la organización. Y el Señor nos ha bendecido. Y al final, yo te puedo decir, Joni, que han pasado 27 años que tenemos empresa y Dios nos ha bendecido. Y nunca nos ha faltado nada. Los números nunca han quedado en rojo. Y la razón es porque Dios está detrás de eso, y es lo que queremos hacer. Queremos honrar al Señor, y al final, pase lo que pase, queremos honrar al Señor. Tenemos que pagar más de impuestos, bueno, hay que pagar más de impuestos, pero lo que hay que hacer, la ley está ahí. Entonces, para vender, yo tengo que decir la verdad. Yo voy a decir la verdad, aunque venda menos, pero voy a decir la verdad. Yo el tema de dar dinero por atrás, no lo voy a hacer. Prefiero no vender. Y se hace difícil, quiero ser honesto, se hace difícil muchas veces. Pero el Señor nos ha provisto, gracias al Señor, en la empresa que tenemos, el Señor nos ha dado ciertas marcas que, por así decirlo, se manejan solas. Entonces, eso podemos ver que Dios haciendo. Entonces, como cristiano y empresario, honrar al Señor, eso es lo que queremos hacer. Amén. ¿Alguien más? Aquí hay dos manos de este lado. Yo no. Hola, Hola. mi nombre es Gianmarco Pumarol y mi pregunta es, ¿cuál es quizá el concepto teológico o Tú no estabas en la introducción del evento, ¿verdad? No, dale, termina. no, porque el concepto teológico que ha dificultad, o sea, que entenderlo ha sido difícil de manera práctica en sus vidas, quizá a lo largo del ministerio, a lo largo de su matrimonio, un concepto de cómo Dios se ha revelado que ha sido difícil de entender, no solamente de manera práctica, sino también teológicamente. Bueno, yo creo que el que yo mencioné anteriormente, que nosotros mencionamos, yo creo que es el concepto más difícil con el que hemos tenido que lidiar, y el concepto de la soberanía de Dios. Y por eso Dios nos ha pasado por esas pruebas que nos ha pasado para entender que Dios es soberano. Y yo creo que si yo puedo quedarme con uno, me quedaría con eso. Entender y atesorar en mi corazón, Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. Porque como decía ahorita, aunque Dios permitió que pudiéramos conciliar eso y en cierto sentido poder tener paz, Dios, tú eres bueno, eres soberano y ahí yo tengo paz, eso no es algo que se da todos los días y algo que yo particularmente con lo que lucho diariamente. Yo decía ahorita que cuando mis hijos se enferman, yo todavía tengo ansiedad y le hablo con toda honestidad. Siendo incluso pastor, conociendo la palabra, conociendo que Dios es bueno, que es soberano, conociendo todos los versos, todavía cuando hay una enfermedad hay ansiedad en mi corazón y hay preocupación. Y son cosas con las que lucho y que entiendo que el Señor está trabajando y seguirá trabajando en mí. Entonces, si yo pudiera quedarme con un concepto, me quedaría con la soberanía de Dios. Yo igual, la soberanía del Señor. Amén. ¿Alguien más? ¿Tiene otra pregunta? Creo que allá atrás, Eduardo, creo.
Mi nombre es Eduardo Albuerme y me interesa saber cómo luce el tiempo devocional en la vida de Joan Veloz y en la vida de Michelle. ¿Cómo luce tu tiempo devocional particular y el tiempo también de ella? Y si tienen un tiempo devocional familiar en conjunto con los hijos también, me gustaría saber eso. Yo arranco siempre, arranca tú ahora. Las damas primero. Bueno, mis devocionales trato y estoy tratando de ser sumamente intencional, porque como les había dicho, tengo una audiencia. Por ejemplo, yo hice el devocional hoy, yo empecé a leer Gálatas con la Biblia y 2 comentarios de Tim Keller, y tenía una pequeña audiencia que era mi hijo de 2 años con un carrito y 3 muñecos. Ese fue mi devocional en el día de hoy. Pero nada, estudiar la Biblia, ese es mi propósito de este año. No usar ningún otro mecanismo que no sea la misma palabra, y en caso de que use mecanismos que sean estudios bíblicos o comentarios, pero no hacerme de ningún otro instrumento, que son buenos, pero entiendo que la palabra debe ser lo esencial. Bueno, en mi caso particular, yo he entendido que el propósito del devocional es nutrir mi alma y acercarme, que yo pueda conocer más a Cristo y tener un tiempo personal con Él. Yo trato de, en las mañanas, leer la Escritura, pero en el transcurso del día, normalmente, yo me veo de una u otra manera involucrado, inmerso en lo que son estudios de la palabra, estudios de material para preparar clases y demás, que yo lo consideraría como parte de mi devocional. Porque el devocional no es algo que yo hago simplemente en la mañana, como un ritual. Bueno, yo hice mi devocional a las 8 de la mañana y si no lo hice ya no. El propósito del devocional es que yo pueda nutrir mi alma y tener un encuentro con el Señor. Entonces yo periódicamente en la oficina estudio la palabra, pero en el transcurso del día me mantengo, por lo que hago y por lo que es el llamado que Dios ha puesto en mí, mantengo estudiando materiales, leyendo cosas. Por ejemplo, ahora, para los grupos pequeños, yo estoy trabajando un material que tiene que ver cómo es un mentor acorde a la carta de Pablo. Entonces estoy inmerso ahí y eso es parte de mi devocional, estudiar y sacar 1 Timoteo, 2 Timoteo, de Tito, enseñanza de cómo era Pablo como mentor. Y eso es parte de como mi tiempo devocional lo veo en mi día a día. Entonces no es algo que yo te puedo decir, yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días y tengo 45 minutos de lectura de la palabra, media hora de oración. Eso no es mi caso. Particularmente yo leo la palabra cuando llego a la oficina, que tengo un tiempo de quietud, y luego en el transcurso del día me mantengo leyendo material y orando. Eso sí yo puedo decirte, que yo paso parte de mi día y tengo espacios muy seleccionados donde yo saco un tiempo para orar y conversar con el Señor. Y es algo que hago por momentos, pero también en el día, donde yo voy en el carro y voy orando. Le doy gracias al Señor también por recursos que Dios me ha dado para nutrir mi alma, como ciertos podcasts, que los tapones son ideales para escuchar podcasts. Entonces, eso es como que yo me paso el día. Así que yo no puedo decirte que mi devocional es esquematizado, sino algo que pasa en el transcurso de todo el día y toda la semana. Así es mi caso. ¿Tú sabes que y la pregunta, es una pregunta, perdón, con relación al tema de los devocionales familiares, para mi vergüenza, y tengo que decirlo con toda honestidad y delante de mis hermanos aquí, para mi vergüenza es algo que nos ha costado. Nosotros normalmente un día a la semana tenemos un tiempo donde leemos la palabra con las niñas, pero a veces se nos salta y no lo hacemos. Empezamos a leer una Biblia de niños con ellos y duramos 6 meses leyéndola, pero después duramos quizá un mes que no la hacíamos. Entonces no hemos sido consistentes. No hemos sido consistentes con eso, y eso yo lo puedo decir con vergüenza y con dolor y con pesar de que debo ser más persistente con eso. Ven, hermano, aquí, pero antes de pasar la mano, tú sabes que me ha gustado esa respuesta de ustedes. Igual, cuando conversábamos con Chacho y Charvela, también salieron otras respuestas distintas. Y eso muestra que el cristianismo, nuestra relación con Dios es una relación viva y dinámica. O sea, no es que tú tienes que seguir paso A, B y Z, que tú tienes que hacer un ritual, porque entonces vamos a tener una religiosidad. O sea, la importancia de tener esa libertad con el Señor. ¿Tú ves algo yo? Bueno, sí. Si me cambian el micrófono por aquí, me cambian esta pila, yo te lo agradezco. Gracias, Jason. ¿Tú lo cortas eso?
Esto no es en vivo, esto no es en vivo. Así que. Bueno, a lo que yo decía, nosotros hablábamos recientemente, yo creo que algunos del equipo de integridad y sabiduría están por aquí. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas, nosotros estamos viendo en la oficina un material que se llama Viviendo por encima de la mediocridad. Y había un capítulo que estuvimos revisando que era el tema del tradicionalismo. Nosotros podemos muchas veces hacer de nuestros devocionales una tradición y hacer un esquema tan rígido que no nos salimos de ahí, cuando al final no debería ser. Nosotros deberíamos tener un tiempo devocional que pueda ser fresco y refrescado periódicamente, donde yo hago el devocional de una manera y cambio. Quizá la semana que viene cojo un libro de estudio y estudio mi tiempo devocional. Otro tiempo saco enseñanzas de un libro de la Biblia. Otro tiempo digo, mira, yo de esta hora voy a estudiar con la Biblia audible, escuchando la Biblia y sacando comentarios que salga ahí. Yo creo que eso es lo que también debemos tratar de hacer periódicamente en nuestro tiempo devocional, refrescarlo. Porque muchas veces se vuelve tan monótono que nos cansamos, ¿entiendes? Y ya, ay, voy a hacer devocional, hacer devocional en la mañana, qué pesado, cuando no debería ser así. Hola, bueno, yo soy Nicole. Mi pregunta va dirigida un poquito más a Michelle. Me enfoco en el tiempo de separación de ustedes, que fue una ruptura, ¿verdad? Por 2 años. Yo como mujer no me imagino el tiempo que tú duraste separada, que 2 años, ya tú habías cerrado capítulo, o sea, eso era algo ya que estaba sumamente cerrado para ti. Me identifico contigo como mujer. Pero ¿cómo tú pudiste ser receptiva de nuevo a confiar en Él, a estar con Él? O sea, ¿cómo tú pudiste ver a Dios ahí y como que seguir la voz de Dios realmente? Porque ciertamente los frutos de Dios están aquí, pero ¿cómo fue ese momento? Bueno, fueron 2 años muy buenos, porque aunque fueron dolorosos al principio, yo puedo decir que yo crecí mucho y que fue un tiempo de verdad de crecimiento. Yo entiendo que tuvimos una muy buena conversación cuando hablamos. Ahí pudimos aclarar ciertas cosas que quedaron como sueltas, pedirnos perdón y comenzar nuevamente como a tratarnos. Joan sí tenía cosas que a mí me agradaban. A mí de verdad me agrada mucho la pasión de Joan por el Señor, su servicio, su entrega. Y yo creo como que ese conjunto de cosas me permitió poder otra vez continuar con la relación. Pero espérate, ¿cómo que fue solamente al principio que tú...? Al principio. ¿Cómo así? ¿No fueron los 2 años completos? El Señor sana. ¿No fueron los 2 años completos? No. Oh. ¿Qué fue lo que yo respondí ahorita del conflicto? Todavía tenemos tiempo para otra pregunta más. ¿Alguien más? Aquí atrás. Los bleachers. Mi nombre es Kevin. Yo quiero saber cómo, por ejemplo, tú como pastor, o en el momento cuando no eras pastor, pudiste mantener, vamos a decir, ese balance entre tu llamado, tu vida profesional, pero también tu familia. O sea, ¿cómo tú puedes lidiar con eso? Bueno, yo tengo quizás, en un sentido, algo que el Señor me ha permitido hacer, es que yo trato de ser esquematizado, y es algo de mi forma de ser. Y trato de tener en mi esquema prioridades claras. Y a mí me ha dado mucho resultado para no descuidar en ninguna de esas cosas, el tener una estructura. Por ejemplo, yo tengo horarios específicos en los cuales yo estoy en mi oficina, horarios específicos en los cuales yo estoy en el ministerio, en la oficina en integridad, tiempo fijo que no son negociables en mi casa. Entonces yo tengo una estructura ya definida, que me la he puesto yo y que los otros la conocen, que me permite quizás mantener un balance y un equilibrio. Por ejemplo, yo a mi casa a las 6 de la tarde, 6:30, estoy en mi casa todos los días, salvo los miércoles que hay curso aquí en la iglesia o si hay una actividad extra, pero ese tiempo no se negocia. Yo como en mi casa todos los días. Entonces hay cosas de mi día a día, de mi ministerio, de mi profesión, de mi familia, que yo la he tratado de poner en su lugar y eso no se mueve. Entonces eso es lo que a mí me ha dado resultado. Y yo, hablando con otro de los pastores, también sé que es el mismo caso. Porque la verdad es que el ministerio, y tomando el ministerio como ejemplo,
puede ser muy absorbente. Por ejemplo, uno puede darle apertura a algo de que yo a las 10 de la noche yo puedo estar dando consejería, 12 de la noche puedo estar dando consejería porque hay necesidad. Pero si uno no se tiene un orden y una estructura, al final, cuando yo llego a mi casa, yo no voy a tener familia. Y por lo cual, dentro de poco, ya no voy a poder dar consejería porque yo voy a estar descalificado. Entonces, el poder tener la estructura a mí me ha ayudado y me ha servido para poder mantener un balance. A veces me paso, y en la realidad, somos honestos, hay casos y hay momentos y periodos donde requiere quizá que yo esté más resolviendo cosas del ministerio o cosas de la oficina, pero trato que entonces compensar de otra manera, ¿entiendes? Hay momentos donde yo estoy, por ejemplo, que llegué a la casa 2 días tarde, yo trato quizá de escaparme una tarde de la oficina y quedarme en la casa con la familia, de forma tal que ellos puedan sentir que yo estoy ahí y compensar una cosa por otra. Ok, vamos a hacer 2 preguntas más para cerrar. Sé que está pasando para Anulfo, ya tú. Digo, si nadie levanta la mano, nos fuimos con Anulfo de nuevo. Démosle a Anulfo. Ah, mira, una mano allá, nada más. Probablemente Anulfo. Gracias. Bueno, mi nombre es Pamela. Hubo un punto que usted tocó muy interesante que me llamó la atención y es la parte de que no necesariamente cuando un hombre es cortés tiene interés en una muchacha. Entonces eso es muy bueno que nosotras como mujeres lo sepamos. A veces confundimos la cortesía con coqueteo. Entonces en base a eso, ¿hasta qué punto el hombre tiene que llegar con la mujer de ser tan cortés que ella no malinterprete esa cortesía con coqueteo? Sí, yo creo que cuando hay exclusividad se malinterpreta. Pero si, por ejemplo, yo soy cortés con todas mis hermanas que están aquí, por ejemplo, con Lawin, con Inés, con Hilda, con Joni, yo soy de la misma manera, difícilmente eso se malinterprete. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa es mi parte de mi naturaleza. Joan siempre que puede abre la puerta. Eso es cortesía. A todas las mujeres le abre la puerta, a todas las mujeres le da una silla si es necesario. Entonces yo creo que cuando no hay exclusividad es fácil entender, mira, que es parte de su personalidad, es parte de lo que él es, un caballero. Pero cuando ya hay exclusividad, cuando ya tú ven acá, pero yo siento que solamente es a mí que él me espera, yo siento que solamente a mí es que él me abre la puerta, ya ahí tú puedes quizá abrir un poquito tu corazón porque se ve que hay una intencionalidad especial hacia ti. Entonces eso es lo que considero. No sé, Michelle, ¿quiere agregar algo ahí? No, o sea, eso mismo, lo que tú dices, y también nosotros como mujeres guardar nuestros corazones, porque también somos muy prontas a que si cualquier muchacho tiene algún detalle, ya nosotros hacemos toda una novela y en cierto modo también le quitamos al hombre el deseo de ser cortés o caballero. Entonces también nosotras debemos de cuidar nuestros corazones y de no ver donde no hay. Una última pregunta. Se la damos a Anulfo, la última pregunta. O aquí atrás. Gadi. Buenas noches, yo soy Gadi. Joan, Michelle, yo tengo una pregunta que tengo mucha curiosidad y yo creo que muchas personas se van a identificar. A mí me gustaría que tú me dijeras 2 cosas, de igual Michelle también, que en ese tiempo que ya ustedes llevan casados, Dios ha utilizado a Michelle para cambiarte a ti y Dios ha utilizado a Joan para cambiarte a ti, Michelle. 2 cosas que tú puedes decir, bueno, mira, el Señor ha hecho de mí en este aspecto, yo era de esta forma, pero por vía de Michelle, Dios me ha cambiado. Si es posible. Sí. Gracias. Claro. Esa pregunta está buena. Muy buena. ¿Sabes dónde era que hay que apuntar? Mira, yo creo que, y yo puedo decir esto con convicción, Michelle ha sido un equilibrio para mí, en el sentido de que yo puedo pecar de querer ser muy sabio en mi propia opinión. Y Michelle, en un sentido, me aterriza. Y eso es algo que Dios lo ha usado grandemente, que me aterriza. No, las cosas, por ejemplo, si a veces yo me siento algo, o por ejemplo, estoy hablando, wow, mira, me fue bien, qué prédica, digo, wow, gloria a Dios, el Señor me usó. La señora me atice, me dice, acuérdate que es por la gracia del Señor. Entonces, ella me da un balance. Yo te puedo decir que ella es un balance para mí. 2, y quizá esto más personal, yo no tuve el privilegio de criarme como mi papá.
Mi papá se fue de la casa, no tenía 2 años. Y lo que era el rol de un esposo, yo nunca lo vi. Entonces, Dios ha usado grandemente a Michelle para ayudarme a poder ser padre y ser un esposo bíblico. Porque hay cosas que uno la tiene en su cabeza, pero quizá uno no la hace de la mejor manera. Y ella tiene la apertura de decirme, mira, con las niñas esto. Por ejemplo, hoy, te puedo darte un ejemplo. Mi hija Daniela, que tiene 8 años, en el colegio había un buzón donde le escribían cartas a los amiguitos. Y a ella solamente le pusieron 2 carticas. Y a otros amiguitos le pusieron 3. Entonces ella venía como un poquito como sintiéndose triste. Michelle me llamó y me dijo, mira, escribe una carta para cuando ella llegue, tú se la entregues. De forma tal que ella pueda sentir que el más valioso que su papá la ama y está pendiente de ella. Eso probablemente a mí no me hubiera salido. ¿Entiendes? Pero Michelle me da esa parte más tierna, más amorosa hacia la niña, que muchas veces quizás no pueda tener. Entonces ella es un instrumento para mí en esa parte. Y gracias al Señor, que te lo agradezco públicamente eso. Porque Daniela se sintió muy bien, se sintió grandemente bendecida, amada. Me hizo una carta después, me hizo un diseñito, un regalito. Entonces, si tú no me lo dices, yo quizás probablemente no lo hubiera hecho. Entonces, esas 2 cosas yo puedo decir. Aunque hay muchas cosas más que si yo me siento a pensar, yo puedo decir, mira, en esto. Pero así rápidamente puedo decirte esas 2 cosas. 2 cosas. Yo me he enseñado y me ha ayudado a pensar bíblicamente, a ver las cosas a la luz de la palabra y no a la luz de mis emociones o de las circunstancias o como yo me sienta o como yo las vea. Y otra cosa en la que Joan ha sido de gran ayuda para mí es ayudarme a ver mis pecados, mi pecado de orgullo, de no ser tan pronta a pedir perdón. Yo entiendo que Joan ha sido como un instrumento valioso para mi vida. Igual que Joan, hay muchas otras cosas más, pero esas 2 puntualmente, porque la trabajamos bastante, han sido una bendición en mi vida. Amén. Yo quiero hacer una última pregunta para cerrar, porque me quedé con una duda. Y fue con el tema cuando hablábamos del chico que se acerca a la chica de manera intencional y la chica... Me he quedado con eso, trabajando con eso. Porque, óyeme, la chica me rebotó a mí y yo seguí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque tú decías, bueno, que hay un checklist que debe amar al Señor, pero... Un paréntesis, antes tú decías eso. La verdad es que aquí hay hermanas que han tenido, digo aquí sin saber caso específico, pero hay hermanas que han tenido buenos hombres de Dios que han estado cortejando interesadas y probablemente le han dado la espalda porque están esperando a Jesucristo. A eso que voy, a esa pregunta que voy. ¿Entiendes? Yo estoy seguro, convencido, que aquí Cristo no, porque el apóstol Pablo vendría y empezar a cortejar a una hermana y lo rechazarían. No, tú no, ¿entiendes? No, tú no eres un hombre piadoso, al apóstol Pablo, ya te deberían decir eso, ¿entiendes? ¿Entiendes? Porque tienen en su mente algo como el príncipe azul, que al final pasan los años, y cuando miran atrás se dan cuenta que era una utopía que tenían en la mente, no era una realidad. Entonces, antes de ese comentario, quería hacer ese... Ahí eso va la pregunta, o sea, ¿qué pasa? Porque al final el requisito bíblico es que debe ser alguien nacido de nuevo y que tú veas que está, o sea, el fruto se muestra en el crecimiento. ¿Qué pasa si un nacido nuevo, alguien fiel, piadoso, pero no le gusta a la chica? O sea, ¿debe rebotarlo o debe abrirse? O sea, abrir su corazón y ser tratada. Bueno, yo entiendo que si ese hombre cumple con esas, vamos a decir, requisitos, pero realmente no debe de haber como esa lista, yo entiendo que nosotras podemos darnos la oportunidad de tratarlo siempre y cuando nosotros veamos a Cristo, o sea, en ese muchacho. O sea, definitivamente, como dijo Joan, debe de haber una atracción, pero ese no debe ser nuestro punto focal, porque realmente no recuerdo como bien el versículo y quizá pueda tararearlo y ustedes me ayudan, el que dice que como zarcillo de oro es una mujer rencillosa, es una mujer hermosa en el hocico de un cerdo. Recuerdo una prédica donde el pastor Sugel decía que a veces el hombre está enfocado en eso, pero con los años tú te quedas con el cerdo, porque tú pierdes, o sea, la vejez está ahí y es real. Entonces, definitivamente nuestro enfoque no debe de ser la belleza física.
Y para mí lo primero es que sea un hombre del Señor, un hombre que tema al Señor, un hombre que tú lo veas creciendo y que viva la palabra, no solamente que lo diga, que tú veas que sea un hombre que de verdad viva el Evangelio. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es... Y al final, si somos honestos, yo quiero hacer un llamado ahora aquí a los hombres que están aquí. Hermanos, aquí hay muchas mujeres que aman al Señor, mujeres piadosas, que son hermosas también. Que muchas veces nosotros, por temor y no querer ser hombres, estamos atemorizados. Y hermanas, aquí hay hombres de Dios que aman al Señor, hombres piadosos, que quizá en un momento se han acercado y usted le ha bloqueado porque está pensando en su príncipe azul. Yo creo que esto es un tiempo para darle la oportunidad. No entrar a un noviazgo, no estoy hablando de eso, pero de ser amigos, ¿entiende? Y cada uno enfocarse, hombre, en ser un hombre piadoso que conoce a Dios, que camina en pos de la santidad de Dios, y mujer, una mujer que ama al Señor, se deleita en Él y que está buscando agradarle. Al final, cuando empezamos esas cosas, de otra manera el Señor nos va a encontrar en una parte del camino. Y es como algo que se da en el matrimonio, y hay un ejemplo que ponemos en consejería, que cuando el esposo y la esposa están buscando a Dios, el Señor los encuentra en el camino. Yo creo que pasa también con las relaciones que van a un noviazgo, es que cuando yo me enfoco en buscar al Señor, a depender de Él, a conocerle más, Él va a ir atrayendo a esa persona y nos la vamos a encontrar en un punto. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ambos, hombres, mujeres, enfocarse en buscar a Dios, conocerle más, pero también tener apertura. Las mujeres tener apertura a escuchar a los Pedro, que no me gustan, como Inés, y que están persistiendo. Y también los hombres a ser hombres y seguir siendo como Pedro e insistir. Yo creo que tiene que haber una combinación de ambas, ¿entiendes? Para que podamos seguir glorificando al Señor. Y la verdad, yo dije ahorita, hay muchos hombres aquí que quizás son hombres de edad, pero quizás su vida diaria no están practicando ni se ven como hombres. Entonces, a ti, hombre, empieza a ser un hombre. Como decía Nulfo, eso es lo que la mujer necesita. La mujer no se resiste a un hombre de Dios bíblico que quiera ser líder, quiera ser, cuidar de ella emocionalmente, espiritualmente. La mujer no se resiste a eso. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que buscar a Dios, buscar la santidad y estar abierto a conocer y caminar cerca de un hermano. Entonces, yo quiero darle gracias a ustedes por su tiempo esta noche. La verdad que le damos gracias al Señor por la humildad la humildad que ustedes tienen sirviendo al Señor, su entrega al Señor. Y yo quisiera cerrar orando por ustedes en esta noche. Antes que nada, tenemos un pequeño regalito. Yo pensé en una gorra de los Chiefs que ganaron el Super Bowl, pero yo sé que tú eres un hombre espiritual, así que le compré mejor un libro. Wow. Y espero que les sea de bendición de parte del MX. Wow. Entonces vamos a orar por ustedes y vamos a cerrar Preaching ahí. and Preacher, de Martin Lloyd Jones. Gracias. Gloria a Dios.